Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. ¿Alguna vez te has detenido a mirar a quienes están a tu alrededor? ¿Te has preguntado qué sucede en sus vidas? A simple vista, es difícil saber lo que llevan las personas en sus mentes. Cualquier chica puede parecer feliz, enamorada, llena de ilusiones o planes. Pero seguro que jamás imaginarías que esa mujer esté pasando por la peor experiencia. No pensarías que hace varios años fue secuestrada por un demente que la mantuvo cautiva, soportando los peores abusos de un delincuente sexual. Suena aterrador, ¿verdad? Pues por terrible que parezca, eso le sucedió a Jaycee Dugard, quien aún siendo una niña fue privada de su libertad y durante años vivió una pesadilla que esta noche les contaré. Jaycee tenía tan solo 11 años cuando la desgracia apareció en su camino. Como todas las mañanas, salió de su casa y subió una pequeña colina para ir a donde la recogería el autobús escolar. Al llegar a la carretera, un vehículo se detuvo frente a ella. Un extraño bajó la ventanilla y le dio una descarga eléctrica. A bordo de aquel vehículo se encontraba el mismísimo demonio. Se trataba de un delincuente sexual llamado Philip Garrido. Él había atacado a Jaycee con una pistola eléctrica dejándola inmóvil, pero no estaba solo. En el asiento del copiloto se encontraba Nancy, su esposa. Ella había sido su cómplice para que lograra atrapar a la niña y se había encargado de ponerla en la parte trasera del auto. Jaycee no había sido su primera víctima. Al menos 14 mujeres más cayeron en sus garras. Las privó de la libertad, luego las drogó y posteriormente abusó de ellas sexualmente. Una de estas mujeres fue Katie Calloway Hall, quien cometió el error de confiar en Garrido y llevarlo en su auto. Pero Katie estaba muy equivocada. Philip la atacó en la primera oportunidad que tuvo, la amarró y condujo varios kilómetros hasta llegar a unas bodegas en donde la encerró. Luego tuvo que soportar 8 largas horas en las que aquel demonio abusó de ella en repetidas ocasiones. Katie pensó que moriría, pero se salvó gracias a que un policía pasó por el lugar, se dio cuenta de que uno de los almacenes estaba abierto y decidió entrar a investigar. En ese momento, Garrido fue arrestado y enfrentó una enorme lista de cargos, pero increíblemente sucedió algo que le ayudó a evitar su deuda con la justicia. Philip había sido acusado por varias mujeres de abusar de ellas, pero no enfrentó a la ley porque, supuestamente, ninguna de ellas se había atrevido a declarar en su contra. Pero luego fue sorprendido por un policía mientras violaba a Katie. Esta vez la evidencia era suficiente y de hecho fue sentenciado a 50 años de prisión por secuestro. También enfrentaría una sentencia de 5 años a cadena perpetua por violación. Parecía que esta vez la suerte no estaba de su lado, pero no era así. Philip Garrido fue encarcelado y de hecho esa pudo ser la salvación de Jaycee, pero una falla en el sistema de justicia la condenó. Nunca llegó a cumplir la sentencia completa, debido a que, cuando solo llevaba 11 años en prisión, se entrevistó con las autoridades, las cuales decidieron que no era necesario que siguiera encerrado, y le otorgaron la libertad condicional. Luego, explicaron que no se consideraba una amenaza para la seguridad de la salud y la moral de la sociedad. Se suponía que estaría bajo una intensa vigilancia, y a pesar de que hubo policías visitándolo en su casa constantemente durante algún tiempo, jamás se dieron cuenta del monstruo que era. Cuando Garrido fue librado en 1988, su esposa Nancy, a quien irónicamente había conocido en prisión, estaba esperándolo. Ella era una mujer sumamente complaciente con él, así que fue recibido con los brazos abiertos, lleno de amor, y siguieron con su vida como cualquier otra pareja. De hecho, solían ir al parque, pasaban el rato y él tocaba la guitarra y cantaba.
Parecía una actividad inocente, ¿verdad? Pues no lo era. En verdad, estaban acechando a los niños que estaban en el parque. Nancy fingía estar grabando a su amado esposo mientras él le cantaba una linda canción. Pero en realidad, le estaba ayudando a localizar a su siguiente víctima. Es probable que así haya elegido a Jaycee, pero nadie sospechaba que él la mantenía prisionera en un sucio y oscuro lugar donde su única amiga era una araña a la que llamó Bianca. Muchas veces los policías entraron a esa casa, pero Garrido y su esposa se las arreglaron para que no sospecharan nada. La mujer que grabó ese video era la esposa de Philippe y en realidad no estaba indignada porque estuvieran revisando su casa. Solo trataba de distraer a la gente de libertad condicional. Justo cuando ella le hace la pregunta y el oficial le responde, Garrido desaparece. Se cree que aprovecha ese tiempo para ocultar evidencias. Luego, ya enojado por la molesta mujer de Garrido, decide irse sin pasar al patio trasero, es decir, sin examinar el lugar donde se encontraba Jaycee, condenándola a seguir bajo las garras de sus secuestradores. A lo largo de los 18 años que estuvo cautiva, las autoridades hicieron 60 visitas a ese lugar y jamás sospecharon nada, ni siquiera porque habían visto cobertizos en los que los vecinos aseguraban haber visto a una niña. Y de hecho, lo que estaba pasando en la parte trasera de esa casa era aterrador. Jaycee no solo estaba secuestrada, lejos de su familia, sin poder ver la luz del sol, completamente aterrada. También tenía que soportar que Garrido abusara constantemente de ella. Eventualmente, Jaycee resultó embarazada, no una, sino 2 veces. Dio a luz a 2 niñas que en cuanto llegaron al mundo, se condenaron a vivir en cautiverio. Aunque suene extraño, eso era otra oportunidad para que encontraran a Jaycee, porque las menores fueron vistas en varias ocasiones por los vecinos. Esa mujer se topó con las hijas de Jaycee en una fiesta. Jamás las había visto y no comprendía qué hacían en la vivienda de los Garrido, pues era del conocimiento de todos que no tenían hijos. Ella no fue la única que notó la presencia de las niñas. Hubo alguien que las vio en el patio de la casa una noche y llamó a la policía. Describió a Philippe como un enfermo sexual y pidió ayuda para las menores. Algunos oficiales acudieron y luego de platicar unos momentos con los secuestradores, se fueron. Aquella noche Garrido se libró diciendo que las menores eran hijas de su hermano. Pero no fue así. El oficial que acudió a la casa de los Garrido se conformó con el cuento de que las niñas eran hijos del hermano de Philippe. Se fue unos minutos después de revisar el patio trasero. Luego, la situación comenzó a ser más evidente. Garrido empezó a tener ideas sobre hablar con los ángeles y comunicarse con Dios. La gente que tenía contacto con él estaba sorprendida de que ninguno de los uniformados que visitaron la vivienda en repetidas ocasiones haya notado que algo malo pasara. Y de hecho, ni siquiera ellos mismos podrían explicar qué fue lo que sucedió. Falta de interés o falta de profesionalismo. Lo que haya sido, le costó a Jaycee 18 años de su vida, infinidad de abusos, parir a 2 hijas en las peores condiciones y estar lejos de su madre y las personas que amaba. La policía seguía investigando su caso, pero nunca llegaba a ningún lado. Su familia jamás se rindió. Sabían que en algún lugar Jaycee estaba viva y volvería a casa. Pero ¿cómo fue que logró escapar de esa pesadilla si la policía estaba completamente perdida? ¿Qué los llevó a encontrarla? Por increíble que parezca, podría decirse que fue una casualidad. Y gracias a eso, Jaycee volvió a casa y ha podido contar su aterradora historia. Pero antes de escuchar sus declaraciones, es momento de hacer una pausa. No se muevan de su lugar. En breve estaré de vuelta con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Ya estamos de vuelta con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Continuamos con la historia de Jaycee, una chica que cuando tenía 11 años cayó en las garras de un delincuente sexual que la mantuvo secuestrada durante casi 2 décadas, con la ayuda de su esposa. La policía estuvo muy cerca de encontrarla en repetidas ocasiones, pero por una mala jugada del destino, nunca la hallaron.
Entonces, ¿cómo fue que Jaycee salió de su pesadilla? En realidad, fue gracias a las hijas que tuvo con el demente que abusó de ella durante largo tiempo. Los oficiales de libertad condicional, que eran quienes visitaban constantemente la casa de los Garrido, nunca revisaron el lugar donde Jaycee estaba. Además, la policía ignoró los reportes de varios vecinos que aseguraban haber visto niños en aquel lugar. Pero luego de tantos años, ¿qué sucede con Jaycee? Así recuerda sus primeros momentos con aquel sujeto. Jaycee cree que para compensar lo que le hacía, un día le llevó un televisor, pero no le permitía ver las noticias, así que no podía enterarse de todos los esfuerzos que su madre estaba haciendo por encontrarla. Luego, le llevó otra sorpresa, a Nancy, su esposa. Y efectivamente, de nada le servía caerle bien a Nancy, porque Garrido siguió con su plan demente. Pasado algún tiempo, Jaycee se dio cuenta de que Philip padecía algún trastorno mental. Él le decía que los ángeles demoníacos le hablaban. Luego, le llevó ropa provocativa, la maquilló y la forzó a drogarse. ¿Para qué? Para que pudiera resistir los maratones de violación, como ella los llamó, mismos que duraban más de 24 horas seguidas. Nancy siempre supo lo que sucedía y apoyó en todo momento a su esposo, aunque también lidió con sus propios celos. Cuando Jaycee tenía 13 años, las cosas empeoraron. Su vientre comenzó a crecer y cuando cumplió 14, el momento de convertirse en madre llegó. Las menores fueron criadas en ese aterrador lugar, pero al menos estaban juntas. Sus hijas fueron la más grande esperanza, lo que mantuvo viva a Jaycee hasta el día en que fue liberada. Philip Garrido fue condenado a 431 años de prisión, mientras que su esposa Nancy solo a 46. Al fin se hizo justicia por la larga temporada de terror que Jaycee pasó con ellos. La chica luchó mucho tiempo por recuperarse del trauma y ahora que lo ha logrado, se dedica a cuidar de sus hijas y recuperar los años perdidos. Además, escribió 2 libros en los que cuenta su historia y emplea gran parte de su tiempo para ayudar a personas que vivieron experiencias tan terribles como la suya, enseñándoles que sí es posible sobrevivir. Ha llegado el momento de hacer otra pausa, pero al regresar conoceremos a Ingrid Olderock, quien utilizaba a sus perros para amagar a los enemigos del régimen de Pinochet, y de la cual hablaremos aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia.